Hola jóvenes, les saluda de nueva cuenta su maestra Marian. Esta semana retomamos el curso de Formación Sociocultural 3. Recuerden lo importante que es esta asignatura para la formación de habilidades blandas en el ámbito laboral. Como saben, esta asignatura contribuye al desarrollo de la competencia que implica actuar con valores y actitudes proactivas de excelencia en su desarrollo personal, social y organizacional, en armonía con su medio ambiente para desarrollar su potencial. En la clase de hoy nos centraremos en la unidad 2, titulada Negociación y toma de decisiones. En esta, el alumno negociará alternativas de solución a través del empleo de técnicas de negociación y evaluación de toma de decisiones para resolver conflictos y contribuir al logro de los objetivos de las organizaciones. Aquí aprenderemos el arte de la negociación y toma de decisiones para la solución de conflictos. La unidad está compuesta por tres temas. Tenemos el tema 1, manejo de conflictos, el tema 2, negociación, y por último, pero no menos importante, el tema 3, toma de decisiones. Comenzamos el tema 1, manejo de conflictos. Las características. En este punto es importante abordar el concepto. Se entiende por conflicto el proceso interactivo que, como cualquier otro, incluye las percepciones, emociones, conductas y resultados de las partes que intervienen. Este proceso se inicia cuando una parte percibe que la otra ha frustrado o va a frustrar algún fenómeno o evento relevante. O bien, el desacuerdo entre los miembros acerca de los medios de la organización, los fines o ambos. Otra definición es una situación en la que unos autores persiguen metas diferentes, definen valores contradictorios, tienen intereses opuestos o distintos, o persiguen simultáneamente y competitivamente la misma meta. En pocas palabras, el conflicto es una situación en la que no se está de acuerdo con el modo de actuar del otro, llámese individuo o grupo. Para que una situación sea calificada como conflicto, debe reunir las siguientes características. Debe ser un proceso interaccional que, como tal, nace, crece, se desarrolla y puede a veces transformarse, desaparecer y disolverse, y otras veces permanecer relativamente estacionario. Que se da entre dos o más partes, entendiendo por partes a personas, grupos pequeños o grandes. La interacción puede darse entre dos personas, entre dos grupos, entre una persona y un grupo, etc. Y en el que predominan las interacciones antagónicas. Existen diversos tipos de conflictos. Los hay personales, grupales, ideológicos, religiosos, políticos, armados, entre otros. Por otra parte, un conflicto pasa por 5 etapas. 1. Conflicto latente. Esto es, aunque aún no existe, se puede dar en cualquier momento. 2. Conflicto percibido. Se refiere a la toma de conciencia del conflicto. 3. Conflicto sentido. Es la personalización del conflicto, la decisión de actuar de una manera. 4. Conflicto manifiesto. Es el enfrentamiento entre las partes. Y 5. Consecuencias, trayendo efectos positivos o negativos. Para que una situación dada sea calificada como conflicto, debe reunir las siguientes características. Ser un proceso interaccional que, como tal, nace, crece, se desarrolla y puede a veces transformarse, desaparecer y disolverse, y otras veces permanecer relativamente estacionario. Que se da entre dos o más partes, entendiendo por partes a personas, grupos pequeños o grandes. La interacción puede darse entre dos personas, entre dos grupos, entre una persona y un grupo, etc., en el que predominan las interacciones antagónicas. Existen diversos tipos de conflictos. Los hay grupales, ideológicos, religiosos, políticos, armados, entre otros. Por otra parte, un conflicto pasa por 5 etapas.
1. Conflicto latente. Esto es, aunque aún no exista, se puede dar en cualquier momento. 2. Conflicto percibido. Se refiere a la toma de conciencia del conflicto. 3. Conflicto sentido. Es la personalización del conflicto, la decisión de actuar de una u otra forma. 4. Conflicto manifiesto. Es el enfrentamiento entre las partes. Y 5. Las consecuencias con efectos positivos o negativos. Entre los efectos negativos del conflicto encontramos que la comunicación se reduce, se estimula la idea de que la solución es cuestión de fuerza, se forma una actitud hostil, se producen juicios erróneos basados en falsas percepciones, el conflicto lleva un alto potencial desintegrador y la experiencia del conflicto es vivida como algo negativo. Entonces, ¿conflicto es sinónimo de violencia? La respuesta es no. Muchas veces se involucra, pero no tiene por qué ser así. Pero no todo es negativo. El conflicto también trae consigo efectos positivos. Esto es, promueve el pensamiento divergente y la innovación a causa de la diversidad de puntos de vista que se producen, aumenta la calidad en la toma de decisiones, mejora el rendimiento, es el motor del cambio, contribuye a establecer la identidad propia y grupal y promueve la integración del grupo. Los conflictos son parte natural de la vida humana, puesto que estos nos ayudan como personas a forjar carácter, nos enseñan a manejar problemas y, aún más importante, cómo solucionarlos. No podemos escapar de los problemas, pero sí podemos aprender de ellos. Continuamos con el tema 2, negociación, definido como el proceso a través del cual dos o más personas, por sí mismas o como representantes de otros, tratan de lograr acuerdos. En el mundo laboral se está negociando permanentemente. Por este motivo, cualquier profesional que quiera tener éxito debe dominar este tópico. Existen diversas estrategias o técnicas. Una de ellas es ganar-perder. Se da cuando la persona persigue por todos los medios ganar y hacer perder al otro. No solo es el hecho de ganar, sino de perjudicar. Un ejemplo muy claro sería, en una venta de un servicio, el vendedor, conociendo la necesidad apremiante de que su servicio sea contratado, se aprovecha de esa urgencia y ofrece un precio muy elevado para el cliente. En este ejemplo, una parte se beneficia en detrimento de la otra. El caso contrario es la técnica perder-ganar, un tipo de negociación donde la pobre autoestima de la persona lo lleva no solo a querer perder, sino que quiere darle la mayor ventaja y beneficio a otro. Otra técnica es perder-perder. Aquí, la rabia y el ego hacen que las dos partes quieran hacer tanto daño al otro que no les importa nada. Ambas partes están en peor situación después de la negociación, como es el caso del estallido de una guerra después del intento de negociación entre dos o más naciones. Por último, tenemos la técnica de negociación ganar-ganar, en donde se consigue la mejor solución. Los actores, en este caso, están comprometidos desde el principio en llegar a este tipo de solución. Su marco mental está focalizado a buscar la opción donde se puedan encontrar puntos afines y que permitan sinergizar y llegar a otros acuerdos en el futuro, además de mantener una excelente relación de negocios. Esto tiene que ver mucho con los valores y principios de cada una de las personas, que no utilizan su poder de persuasión para tomar ventajas, sino que, a través de su inteligencia interpersonal, entienden las necesidades de la otra persona y buscan el bien común. Hasta aquí el tema 2, negociación, concepto y
y sus técnicas. Para finalizar la unidad, estudiaremos el tema 3, toma de decisiones. La toma de decisiones es un proceso mediante el cual se elige entre distintas alternativas para resolver diferentes situaciones de la vida. Estas se pueden presentar en diferentes contextos: laboral, familiar, sentimental, empresarial, etc. Es decir, en todo momento tomamos decisiones. La diferencia entre cada una de estas es el proceso o la forma en la cual llegamos a ellas. En términos generales, tomar una decisión implica identificar el problema, listar las alternativas disponibles, evaluar sus pros y contras, escoger entre las opciones la mejor y la puesta en acción. En este tema vamos a abordar 4 herramientas para la toma de decisiones: lluvia de ideas, Ishikawa, Pareto y árbol de decisiones, por lo que a continuación estaremos explicando el concepto, pros y contras y el procedimiento de cada una de ellos. La primera herramienta, y quizá la que más han utilizado hasta el momento, es la lluvia de ideas. La lluvia de ideas, o brainstorming, es una técnica de grupo utilizada para la obtención de un gran número de ideas sobre un determinado tema de estudio. Una de las ventajas de la aplicación de esta herramienta es que se obtiene un mayor número de alternativas de solución para un determinado problema en un ambiente relajado. Sin embargo, puede favorecer la dispersión, la confusión y el desorden si la técnica no es bien aplicada. El procedimiento para llevarla a cabo consta de 4 pasos. El paso 1 es la introducción a la sesión. En esta tenemos que escribir el enunciado del tema y explicar las reglas. ¿Cuáles son estas? Cada asistente puede decir aquello que se le ocurra. Ningún asistente critica o comenta las ideas aportadas por el resto de los participantes. En este momento, ningún asistente explica sus ideas al aportarlas. Solo una idea por turno. Y se puede pasar de turno si no hay ideas.
El paso 2 es la preparación de la atmósfera adecuada. Si el ambiente es tenso, se puede realizar una tormenta de ideas de entrenamiento sobre un tema neutral, con una duración de 5 a 10 minutos a manera de técnica rompehielo. El paso 3 es el comienzo y desarrollo de la lluvia de ideas como tal. Se realiza según las reglas descritas. En el punto en el que disminuya apreciablemente la aportación de ideas, se puede hacer una ordenación de las mismas y proceder a una segunda fase creativa. Concluye cuando ningún participante tiene ideas que aportar. Por último, el paso 4 es el tratamiento de las ideas. En este, la lista obtenida se tratará de la siguiente manera. Se explican las ideas que ofrecen dudas a algún participante, se eliminan las ideas duplicadas y se agrupan utilizando, por ejemplo, un diagrama de causa y efecto que se explicará en la siguiente diapositiva. El diagrama de causa y efecto, también llamado diagrama de Ishikawa en honor a su creador, o de espina de pescado por el aspecto en su representación gráfica, es una herramienta que permite mostrar la relación causal de los diversos factores que pueden contribuir a un efecto o fenómeno determinado. Uno de sus beneficios es que permite un análisis en profundidad, evitando así dejar de lado las posibles causas de una necesidad. Pero tiene como inconveniente que si no se dispone de las condiciones que se necesitan para dibujarlo y desarrollarlo, se puede presentar una condición ineficiente al momento de identificar las causas y sus relaciones de forma correcta. El procedimiento de esta herramienta consta de 7 pasos. En el paso 1 se define el problema cuyas causas deben ser identificadas. En el paso 2 se coloca este problema dentro de un rectángulo a la derecha de la superficie de escritura y se dibuja una flecha que corresponderá al eje central del diagrama de izquierda a derecha apuntando hacia el problema, como se muestra en la figura. En el paso 3 se identifican las posibles causas que contribuyen al problema. Aquí se puede utilizar una lluvia de ideas. En el paso 4 se eligen las causas principales, que pueden ser no menos de 2 y no más de 6, escribiéndolas en un recuadro y conectándolas con la línea central, como se muestra en la figura de la siguiente diapositiva. Aquí podemos observar la estructura general del diagrama de Ishikawa. A la derecha, el recuadro con el problema. También vemos la flecha en el eje central apuntando hacia el problema y en cada recuadro las causas principales conectadas con la línea central. La técnica de las 6 M's nos puede ayudar a identificar las causas principales. Las 6 M's son materia prima, esto es, buscar que los proveedores sean los adecuados, que estén certificados de manera tal que ellos también nos ayuden a lograr la calidad. Mano de obra, preocuparse por dar la capacitación, lo cual nos llevará a tener gente calificada que nos ayude a cumplir con el proceso satisfactoriamente. Maquinaria, estar constantemente dando mantenimiento preventivo, de modo tal que no lleguemos a tener alguna contingencia o problema. Medio ambiente, buscar que nuestra gente se identifique con la organización en armonía con el conjunto de valores naturales, sociales y culturales. Medición, contar con un adecuado control de la calidad, equipos y calibración. Y métodos es la documentación adecuada de los procesos. Continuando con los 7 pasos del procedimiento de esta herramienta, tenemos el paso 5, que consiste en añadir causas secundarias a cada rama principal. Recuerden incluirlas apuntando a la rama correspondiente. En el paso 6, el proceso continúa
hasta llegar a la causa raíz en cada rama. La causa raíz es la causa del problema que estamos analizando y es controlable directamente. Finalmente, en el paso 7, se comprueba la validez lógica de cada cadena causal, haciendo un análisis de cada rama, verificando que lo plasmado tenga concordancia con el problema planteado. El diagrama de Pareto, llamado así en honor a su creador, y también conocido como curva 80-20, permite obtener de entre los diferentes factores que contribuyen a un determinado efecto, aquellos que tienen mucha importancia en su contribución y aquellos que son poco importantes, a partir de una comparación cuantitativa y ordenada. Uno de sus pros es que las decisiones que se toman tienen como base los datos y hechos objetivos y no en ideas subjetivas. Por otro lado, entre sus contras se puede mencionar que la confiabilidad de los datos va a depender de la persona que haga el estudio. Para la elaboración de esta herramienta se requiere seguir 7 pasos. El paso 1 es la preparación de los datos. Aquí es importante definir el efecto o problema y conocer la magnitud de la contribución de cada elemento. Para ello, habrá que hacer una toma de datos o un análisis de datos ya existentes. Después, el paso 2 es el cálculo de las contribuciones parciales y totales. Se ordenan los elementos de mayor a menor y se calcula la magnitud total del efecto como suma de las magnitudes parciales. El paso 3 es el cálculo del porcentaje y el porcentaje acumulado para cada elemento de la lista ordenada. El porcentaje de la contribución se calcula dividiendo la magnitud del elemento entre la magnitud total del efecto y el resultado se multiplica por 100. El porcentaje acumulado para cada elemento se calcula sumando a cada elemento de la lista el porcentaje del elemento anterior. Estos datos se reflejan en una tabla de Pareto, como se muestra en la diapositiva. El paso 4 es trazar y rotular los ejes del diagrama. Observa la imagen. En el eje vertical izquierdo se representa la magnitud de cada factor, del 0 al valor del efecto total. En el eje horizontal se representan los diferentes efectos y en el eje vertical derecho se representa la magnitud de los porcentajes acumulados de cada factor. El paso 5 es dibujar el gráfico de barras que representa el efecto de cada factor contribuyente. Ojo, por cada efecto o problema se dibuja una barra que representa la magnitud y un punto que representa el porcentaje acumulado. El paso 6 es trazar el gráfico lineal de porcentajes acumulados uniendo los puntos con segmentos rectilíneos. El paso 7 es separar los elementos pocos vitales de los muchos triviales. Para ello, es importante trazar una línea vertical que separe el diagrama en dos partes, respetando el principio del 80-20. De esta manera, poder identificar los elementos pocos vitales que quedan a la izquierda de la línea, en donde debo centrar mi análisis. La última herramienta que abordaremos es el árbol de decisiones. Este permite un proceso de decisión cuando se tienen varias alternativas posibles de acción. Se debe contar con las variables que se evalúan, las acciones que se llevarán a cabo y el orden en el cual la toma de decisión se efectuará. Una ventaja es la estructura consecutiva de las ramas del árbol de decisión identifica de manera inmediata el orden de verificación de las acciones que se deben llevar a cabo. Una desventaja es requiere un gran número de datos de los cuales muchas veces no disponemos. Su elaboración consta de 6 pasos. Para el paso 1, escribe dentro de un recuadro la decisión que se necesita tomar en la parte izquierda de una página grande de papel.
Para el paso 2, desde este recuadro, traza una línea hacia la derecha para cada opción posible y escribe cuál es la solución sobre cada línea. Mantén las líneas lo más apartadas posibles para poder expandir tanto como se pueda el esquema. Para el paso 3, al final de cada línea, considera los resultados. Si los resultados son inciertos o probables, dibuja un círculo. O, si el resultado es otra decisión, dibuja un cuadrado. Aquí podemos observar a la izquierda el recuadro con la decisión que se necesita tomar. A la derecha, las alternativas con los nodos de probabilidad o de decisión. Y por último, los resultados. Para el paso 4, asigna un puntaje a cada posible resultado, es decir, cómo se van a medir los beneficios de obtener ese resultado. Puede establecerse un valor en dinero o unidades de medida definidos por la empresa. Para el paso 5, revisa cada círculo y asígnale una probabilidad a cada resultado, que deben sumar 100% o 1. Para el paso 6, calcula el valor de un nodo círculo. Este es la sumatoria de valor de cada resultado multiplicado por su probabilidad. Otro tópico importante es el enfoque sistémico para la toma de decisiones. Según Van Gitch, es un proceso de toma de decisiones para modelar y diseñar un sistema. La toma de decisiones es un término que se utiliza en muchas ocasiones para designar la acción de escoger entre múltiples alternativas. Cuando se está analizando un problema, resulta que lo más obvio no siempre es la solución. El enfoque sistémico consiste en considerar, analizar y estudiar los diferentes elementos que intervienen en un sistema con el fin de entender cómo funciona cada una de las partes y, por lo tanto, el funcionamiento de la totalidad. Lo anterior se puede ejemplificar en un caso de fábrica. Si las ventas de un producto están bajas, generalmente se actúa en el departamento de ventas, pero la estrategia de toma de decisiones del pensamiento sistémico propone actuar en todo el sistema, ya que el problema puede venir de cualquier sector de la empresa o incluso desde fuera, con la competencia, por ejemplo. En resumen, el problema puede estar en cualquier área, impactar en todas, pero reflejarse más en una de ellas y parecer que todo está bien en las demás. Entonces, trabajar en el área de ventas es solo el inicio del proceso que ha de realizarse para solucionar dicho problema. Hasta aquí los tres temas de la unidad 2: manejo de conflictos, negociación y toma de decisiones. Y porque mi felicidad no está completa si no les marco tarea a mis alumnos y alumnas, como parte de la evaluación de esta unidad deberán realizar dos actividades. La actividad 3 es un resultado de aprendizaje que evalúa el saber hacer y corresponde al 70% de la calificación. Les explicaré brevemente la tarea, pero recuerden que para cualquier duda o situación pueden contactarme a mi número personal. Instrucciones. En equipo, evalúa las alternativas de solución a partir de un caso dado. Este caso se encuentra en la rúbrica, empleando las herramientas de toma de decisiones y negociación, y realiza un reporte con extensión mínima de una cuartilla y máximo de 2 cuartillas que incluya los siguientes apartados: identificación y caracterización del conflicto, áreas involucradas, alternativas de solución al conflicto, evaluación de las alternativas empleando una herramienta de toma de decisiones y estrategias de negociación. El trabajo se enviará por medio de la plataforma con fecha límite el sábado 18 de julio. La estructura del trabajo es portada con el nombre de todos los integrantes del equipo, reporte con extensión de 1 a 2 cuartillas y la tabla de criterios de evaluación contenida en la rúbrica. Es importante colocar la nomenclatura para nombrar al archivo como muestra el ejemplo.
La actividad 4 es un mapa conceptual. Evalúa el saber y corresponde al 30% de la calificación. Esta actividad es equivalente al examen. Instrucciones. En equipo, realiza un mapa conceptual de la unidad 2, acomodado en una cuartilla, utilizando los siguientes temas. Tema 1, manejo de conflictos. Tema 2, negociación. Y tema 3, toma de decisiones. Este trabajo tiene las mismas indicaciones que la actividad anterior, tanto en la fecha de entrega como en la nomenclatura. Feliz inicio de semana, éxito en el curso y nos vemos en la sesión en línea.